Y si lo desean, ya pueden, ya apagaron todo su cámara. Cuando todos apagan su cámara, desaparece la ventana de Zoom, porque ya no se ve a nadie. La ventana de Zoom es para poder vernos. Bien, vamos a continuar. Estamos viendo trabajo mecánico en un sistema abierto con una entrada y una salida de flujo. Y este dibujo representa un sistema abierto con una entrada y una salida de flujo con trabajo mecánico. Y mencionamos las diferentes aplicaciones que tiene esto. Cuando es un proceso estable de compresión, las aplicaciones serían los llamados compresores. Y en general le llamo compresores. Una bomba también es un compresor, pero es un compresor de líquido. O un ventilador también es un compresor. Los llamados compresores, con un proceso estable de compresión. Y la otra aplicación son, con un proceso estable de expansión, las llamadas turbinas. Y vimos esta ecuación de trabajo mecánico, que se le llama ecuación general para cualquier trayectoria. Y la trayectoria debe ser volumen específico respecto a presión para poder resolver esta integral. Y les hablé sobre la primera trayectoria que vamos a ver, la llamada trayectoria politrópica. Esa trayectoria politrópica sucede con gases, únicamente en gases, no en líquidos. Y al decir gases, es en compresores, en ventiladores y en turbinas de gas. Porque en líquidos va a ser bombas y turbinas hidráulicas. Esta es para gases. Después vamos a ver la trayectoria para líquidos. La trayectoria politrópica es una curva, como se muestra en esos dos dibujos, para el proceso de compresión y para el proceso de expansión. Ya les expliqué las gráficas y ya les expliqué la ecuación de la trayectoria politrópica es PV a la N igual a C. Esta ecuación aplicada al estado 1 sería así y aplicada al estado 2 sería así. Pero como la constante C es la misma para los dos, las dos ecuaciones se igualan. Y entonces quedaría así, igualando las dos ecuaciones. Y así es como la vamos a utilizar. Y les mencioné que, de acuerdo a la experiencia, la experimentación, la constante N, que es una constante, vale normalmente entre 1,20 a 1,60. Y muy importante, en estas gráficas, el área a la izquierda de la curva representa el trabajo mecánico. Para un proceso de compresión es un trabajo negativo suministrado y para un proceso de expansión es un trabajo positivo producido. Es el área a la izquierda de la curva, el área que puse en color con fondo gris. Esta área con fondo gris representa el trabajo mecánico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la integral de volumen específico respecto a presión. Una integral
en una gráfica representa una área. El área representa la integral. Por lo tanto, queremos resolver esta integral para esa trayectoria usando la ecuación de esa trayectoria politrópica. Y entonces aquí les expliqué cómo primero se despeja el volumen específico y ya despejando el volumen específico se sustituye en la ecuación de la integral y se hace todo el desarrollo para llegar a establecer esta ecuación. Ya resuelta la integral para esa trayectoria. Y a esta ecuación, mientras que acá le llamamos general, para cualquier trayectoria, aquí ya es particular para la trayectoria politrópica. Esta es la ecuación que se aplicaría para la trayectoria politrópica con gases. Es válida para compresión y para expansión. Es decir, es válida para compresores de gas y ventiladores de gas y turbinas de gas. Perdón, para compresores de gas, que es de compresión, y para turbinas de gas, que es expansión, perdón. Mientras que acá es compresión, aquí es expansión. Bien, eso es lo último que vimos la clase de ayer. Y ahora vamos a ver la otra trayectoria, que es para líquidos. Y se le llama trayectoria isométrica. Y ya habíamos visto la palabra isométrica, ¿recuerdan? ¿Qué significa la palabra isométrica? La vimos en la unidad 1. Volumen constante. Volumen constante. Eso sucede en líquidos. Y entonces, mientras que así son las gráficas para la politrópica, donde el volumen específico disminuye en la compresión, el volumen específico aumenta en la expansión. Pero en una trayectoria isométrica, el volumen específico es constante. ¿Entienden? O sea, vean, en la compresión es una curva hacia arriba y hacia la izquierda, hacia arriba y hacia la izquierda. En una compresión politrópica, hacia arriba y hacia la izquierda. Mientras que en una compresión isométrica es hacia arriba, pero vertical. Porque es a volumen constante. En una expansión isométrica es hacia abajo, hacia la derecha. Mientras que en una expansión isométrica es hacia abajo, pero vertical, porque es isométrica. ¿Entendieron la diferencia respecto a las gráficas? Es necesario que entiendan comparativamente estas dos gráficas respecto a estas dos. Así es la compresión y la expansión de un gas. Pero en líquidos, el volumen específico casi no cambia. En realidad sí cambia. Y dije casi, y ese casi se desprecia. Y les voy a mostrar lo siguiente. En líquidos, en realidad sí cambia. No es perfectamente vertical. Sí hay una disminución de volumen específico, pero muy pequeño.
y ese casi se desprecia y entonces se considera vertical hacia arriba. Repito, en una compresión politrópica, el volumen específico disminuye mucho. Para un gas, disminuye mucho el volumen específico. Para un líquido, disminuye muy poquito. Y ese poquito se puede despreciar y se considera isométrico. En la expansión de un gas, el volumen específico aumenta mucho, pero en un líquido aumenta muy poquito, y ese poquito se puede despreciar y se considera vertical hacia abajo, isométrico. ¿Cuánto es poquito? Eso se sabe por experiencia. Ahorita no tiene caso decir cuánto es poquito, pero está demostrado que es muy poquito. Más adelante les voy a mencionar algo más que está relacionado con esto. Incluso hace poco alguien hizo un comentario, lo de que los líquidos son incompresibles. Sí, fui Bueno, yo. ¿ok? Esto está relacionado con eso. Pero Me eso dijo de que no. incompresibles, sí, eso de incompresible lo vamos a ver más adelante. Y está relacionado con esto precisamente. Los líquidos casi no se comprime su volumen, casi no se expansiona su volumen. Su presión sí, su presión puede cambiar mucho, pero su volumen muy poquito. Eso está demostrado por experiencia, por experimentación. Mejor diga despreciable. Así que se desprecia ese poquito. Por esa razón lo vamos a considerar así. Lo vamos a considerar isométrico, aunque no es perfectamente isométrico, pero así lo vamos a considerar en líquidos. El error de considerarlo perfectamente isométrico es poquito. Y esto simplifica los cálculos para líquidos. Así que en la compresión, considerando que es perfectamente isométrico, entonces es vertical hacia arriba la compresión. Volumen específico constante. Pero la presión sí puede aumentar mucho. Podemos aumentar mucho la presión de un líquido. Y aunque la aumentemos mucho, su volumen específico casi no cambia. El aumento de presión le vamos a llamar delta P. Y en este caso es un aumento, delta P positivo. Mientras que en la expansión es una disminución de presión, de la presión 1 a la presión 2. Y esa disminución de presión le vamos a llamar delta P y sería negativo por ser disminución. Vean, acá el aumento tiene flecha hacia arriba y aquí la disminución tiene flecha hacia abajo. Esto es lo que sucede en líquidos. Así que podemos decir que mientras que esta es, por ejemplo, ahí alguien entró y prendió con la cámara prendida y se vio la ventana de Zoom, pero ya la apagó, ya desapareció. Ok. Mientras que la trayectoria politrópica, esta es la ecuación de la trayectoria. En una trayectoria isométrica, pues la ecuación sería esta, aunque en realidad no es una ecuación, simplemente es volumen específico constante. En realidad no es ecuación, pero podemos decirlo así, esta es la ecuación de la trayectoria isométrica. Volumen específico constante, y por lo tanto, volumen específico 2 es igual al volumen específico 1 constante. Por eso se le llama isométrica. Si recuerdan la definición de cambio de energía de flujo que vimos antes, es esta ecuación. El cambio de energía de flujo es presión 2 por volumen 2 menos presión 1 por volumen 1.
Y si el volumen específico es constante, lo podemos factorizar y le llamamos volumen específico sin subíndice. Y al factorizarlo queda por presión 2 menos presión 1. Y presión 2 menos presión 1, pues es el cambio de presión. El cambio de presión que está aquí en el dibujo, que puede ser aumento o disminución. El cambio de presión puede ser positivo o negativo. El cambio de presión es presión 2 menos presión 1. Así que, en lugar de esta ecuación para el cambio de energía de flujo, usaríamos esta para cuando la trayectoria es isométrica. Cuando el volumen específico es constante. Por lo tanto, aquí resolvimos la ecuación de trabajo para la trayectoria isométrica, para la trayectoria politrópica, y quedó así. Ahora vamos a resolver la ecuación de trabajo general para la trayectoria isométrica. Esta es la ecuación general. Y resolverlo para esa trayectoria isométrica es mucho más sencillo. Porque si el volumen específico es constante, simplemente sale de la integral. Y aquí está, afuera de la integral. Y ahora ya nada más queda esta integral, que es la integral más sencilla de todas las integrales. Integrando y sustituyendo los límites de integración, queda así. Volumen específico por presión 2 menos presión 1. Tiene un signo negativo acá afuera, que es este signo negativo. Y después tiene menos cambio de energía cinética, menos cambio de energía potencial. Así que, así es como queda ya integrada. Pero, presión 2 menos presión 1 es lo que dijimos que es el cambio de presión. Y volumen específico por cambio de presión, ¿qué viene siendo? Esto. El cambio de energía de flujo. Por lo tanto, en lugar de dejarla así, lo cambiamos a cambio de energía de flujo. Y esta es la ecuación que queda integrada particular para la trayectoria isométrica. Esta ecuación particular para la trayectoria isométrica es más sencilla que esta ecuación particular para la trayectoria politrópica. Pero ojo, no se debe usar esta ecuación para líquidos, porque esta ecuación es para gases. Y esta ecuación no se debe usar para gases, porque esta ecuación es para líquidos. No hay que cometer el error, hay que entender que esta ecuación es para isométrica y eso sucede en líquidos. Y esta ecuación es para politrópica y eso sucede en gases. Esta ecuación es general para cualquier trayectoria. Y cuando se integra para una trayectoria, se vuelve particular. Aquí es particular para la trayectoria politrópica. Y aquí es particular para la trayectoria isométrica. Lo que pongo en rojo, todo lo que pongo en rojo es porque son energías. El trabajo mecánico es energía. Los cambios de energía cinética y potencial y de energía de flujo son energías. Todo lo que ven aquí en rojo son energías. Bueno, en las trayectorias también puse las trayectorias en rojo, pero en las ecuaciones lo que pongo en rojo es porque son energías. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Espero que estén entendiendo. Si queremos entender las aplicaciones, hay que entender los conceptos, la teoría.
No es posible entender las aplicaciones si no entendemos la teoría. ¿Alguna pregunta? Si no hay Todo bien, profe. preguntas, doy por hecho que sí entendieron. Ojalá que sea así. Permíteme un minuto, ahorita vuelvo. Aquí estoy de vuelta. Bien, presten atención a lo siguiente que voy a explicar. Aquí vimos las trayectorias politrópica e isométrica, de compresión y de expansión. Aquí mencionamos las aplicaciones. Estas son las aplicaciones de compresión. Y estas son las aplicaciones de expansión. Presten atención a lo que voy a decir. Parece trabalenguas, pero presten atención para que lo entiendan. En esas aplicaciones de compresión y de expansión, existe trabajo mecánico. En las aplicaciones de compresión, el trabajo mecánico es suministrado. En las aplicaciones de expansión, el trabajo mecánico es producido. Pero hay otras aplicaciones donde también hay proceso de compresión y de expansión, pero no tienen trabajo mecánico. Aplicaciones de compresión y de expansión sin trabajo mecánico. Y ahí está el dicho como trabalenguas. Siempre que hay trabajo mecánico, hay una compresión o una expansión. Pero no siempre que hay compresión o expansión, se tiene trabajo mecánico. ¿Entendieron el trabalenguas? ¿Como cuál ejemplo, profe? Ahorita lo voy a mencionar las aplicaciones. Siempre que hay trabajo mecánico, cuando hay trabajo mecánico, hay compresión o expansión. Pero hay otras aplicaciones que tienen compresión o expansión, pero no tienen trabajo mecánico. ¿Cuáles son esas aplicaciones? Tobera y difusor. Las toberas y los difusores se pueden usar con líquidos o gases. Puede usarse con cualquier fluido, líquido o gas. En las toberas se tiene un proceso de expansión.
En los difusores se tiene un proceso de compresión. Pero aquí no hay trabajo mecánico. Expansión. La expansión es el medio para lograr el objetivo de aumentar velocidad. En las toberas, la expansión sirve para aumentar velocidad. Mientras que en las turbinas, la expansión sirve para producir trabajo mecánico. ¿Entienden la diferencia? En las turbinas, la expansión sirve para producir trabajo mecánico. En las toberas, la expansión sirve para aumentar velocidad. Ese es el objetivo de las toberas, aumentar la velocidad del fluido por medio de la expansión. La expansión se utiliza para aumentar velocidad. En las turbinas se utiliza para producir trabajo. En los difusores, la compresión es el objetivo. ¿Con qué se logra aumentar presión en un difusor? Disminuyendo velocidad. Para lograr aumentar la presión, disminuye la velocidad. Mientras que en un compresor, para aumentar la presión, ¿qué se utiliza? Trabajo mecánico. Para aumentar presión se utiliza trabajo mecánico. En un difusor, para aumentar presión, se utiliza disminución de velocidad. ¿Entendieron la diferencia, jóvenes? ¿Cómo son las toberas y los difusores? Ya lo veremos en los problemas más adelante. No tiene caso adelantarme ahorita, más adelante lo veremos en los problemas. Y en las toberas y difusores no hay trabajo mecánico. Hay expansión, hay compresión, pero no hay trabajo mecánico. No tienen ningún eje en movimiento. Las toberas y los difusores también son sistemas abiertos con una entrada y una salida de flujo, pero sin trabajo mecánico. No hay ningún eje en movimiento. Entonces, tendría que, para las toberas y difusores, tendría que quitar esto. Así sería una tobera o un difusor sin trabajo mecánico. De aquí viene algo muy importante. Dice, la ecuación general del trabajo establecida para los sistemas donde sí existe, obvio, la ecuación de trabajo se estableció para los sistemas donde existe trabajo. Es obvio. Pero aquí viene lo importante. También es válida para aquellos en los cuales no existe, siempre y cuando se tenga un proceso estable de compresión o expansión del fluido. Siendo así, se iguala el trabajo a cero y se utiliza el resto de la ecuación. Esto se sabe por experiencia. Así que
Las toberas y difusores se pueden usar para líquidos o gases. Para una tobera o un difusor con gas, también se puede usar esta ecuación. Simplemente el trabajo se iguala a 0. Cuando se trata con gas, porque sería politrópica. Un gas en una tobera, en un difusor, pero el trabajo se iguala a 0. Si no hay trabajo, pues el trabajo vale 0. O si es una tobera o un difusor con líquido, se puede usar esta ecuación. Perdón, esta. Con líquido, porque sería isométrica. Simplemente el trabajo se iguala a 0. Eso es lo que dice aquí. Y así lo vamos a hacer en los problemas de tobera y difusor que vamos a ver. Vamos a usar esta ecuación para líquidos en toberas y difusores y el trabajo es igual a 0. O vamos a usar esta ecuación en toberas y difusores con gases y el trabajo se iguala a 0. Así de simple. Espero que lo estén entendiendo, jóvenes. Eso es lo que está diciendo aquí. Y espero que lo hayan entendido. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. ¿Cuántas aplicaciones entonces hemos mencionado hasta ahorita? Aquí son 3. Bomba, compresor y ventilador. Con compresión. Y aquí son 2. Turbina hidráulica, turbina de gas con expansión. Aquí van 5. Pero ahora tenemos también estas aplicaciones. Tobera y difusor. Pero puede ser con líquido o gas. Entonces, ¿aquí cuántas son? Aquí son 4, no 2. Porque puede ser tobera con líquido o tobera con gas. Difusor con líquido o difusor con gas. Entonces, aquí son 4. 4. Y acá son 5. 9 aplicaciones. No vamos a ver los 9 problemas. Son muchos. No vamos a ver 9 problemas. Pero sí vamos a ver, creo que vamos a ver 6. 6 problemas. 3 de ejemplos y 3 de tarea. 6. De los 9 vamos a ver 6. Y entendiendo esos 6, deben ser capaces de entender los 3 que no veamos. Con 6 es más que suficiente. Es más, no lo abrí, pero se los voy a mostrar. No sé si ya lo vieron ustedes. El archivo de problemas. Aquí se los voy a mostrar. Por cierto, no vamos a ver el primero, que es sistema cerrado, pistón cilindro. Estos son ya aplicaciones de sistemas abiertos con una entrada y una salida. Estos son los ejemplos que vamos a ver. Sistemas abiertos con una entrada y una salida. Compresor. Tobera. Compresor centrífugo, obviamente es un compresor de gas. Tobera de gas y bomba. Y obviamente las bombas son con líquidos. 3
de ejemplos. Y en las tareas, la turbina de gas, el difusor de gas y lo que se llama venturímetro. Ya veremos lo que es un venturímetro. En total vamos a ver seis problemas de sistemas abiertos con una entrada y una salida de flujo. Esto es ingeniería, jóvenes. Y apenas es el inicio de la ingeniería en el área de termodinámica. Pero antes de ver los problemas, todavía vamos a ver otro concepto más, dos conceptos más, perdón. Dos conceptos muy breves, pero que son necesarios para resolver los problemas. El siguiente es esto, que se llama ecuación de continuidad. Pero antes de explicarles la ecuación de continuidad, les voy a hablar de esto. Masa y volumen de un fluido. Presten atención para que entiendan. Aquí tenemos un fluido estático dentro de un recipiente. Fluido estático. Supongamos que el fluido está llenando todo el recipiente. Entonces, esta M minúscula es la masa del fluido estático en kilogramos. Masa del fluido estático en kilogramos. Mientras que acá tenemos un fluido en movimiento dentro de un ducto y una masa en movimiento, se escribe M punto. Es flujo de masa del fluido en movimiento. Y lo puse en rojo para resaltarlo. Acá es masa del fluido estático, kilogramos. Acá es flujo de masa del fluido en movimiento, kilogramos por segundo. Masa estática, masa en movimiento. El volumen del recipiente es el volumen del fluido, el volumen que ocupa la masa de fluido. Ese es el volumen del recipiente. V mayúscula es volumen del fluido estático, metros cúbicos. Y así como dijimos, acá tenemos una masa en movimiento, ahora tenemos un volumen en movimiento. Si a la masa le ponemos un puntito para decir en movimiento, entonces al volumen también le ponemos un puntito para decir volumen en movimiento. Si aquí le llamamos masa y acá flujo de masa, entonces si aquí es volumen, acá sería flujo de volumen. La B mayúscula punto sería flujo de volumen del fluido en movimiento. Metros cúbicos por segundo. ¿Están entendiendo, jóvenes? Sí, profe. Voy a tapar esto para que no se distraigan. Espero que entiendan hasta ahorita. Masa estática, masa en movimiento. Y masa en movimiento se le llama flujo de masa. Cuando es masa estática, simplemente se dice masa. Pero cuando es masa en movimiento, tenemos que decir flujo de masa.
Cuando es volumen estático, simplemente decimos volumen. Pero cuando es volumen en movimiento, se dice flujo de volumen. Masa, kilogramos. Flujo de masa, kilogramos por segundo. Volumen, metros cúbicos. Flujo de volumen, metros cúbicos por segundo. La palabra flujo indica por unidad de tiempo, por segundo. ¿Queda entendido hasta ahorita, jóvenes? Aquí estamos hablando de masa y volumen estático. Masa y volumen en movimiento. Y si recuerdan, la definición de volumen específico, cuando vimos la definición de volumen específico, dijimos es volumen entre masa. Volumen entre masa es volumen específico. En este caso, para una masa y volumen estático. Volumen estático entre masa estática es volumen específico. Pero si ahora dividimos acá volumen en movimiento entre masa en movimiento, también es volumen específico. ¿Y qué creen? Que el volumen específico de un fluido en movimiento es lo mismo que el volumen específico de un fluido estático. Flujo de masa y masa son dos cosas muy diferentes. Volumen y flujo de volumen son muy diferentes. Pero el volumen específico es el mismo, no importa si está estático o en movimiento, porque el volumen específico es una propiedad específica. Si decimos cuál es el volumen específico del agua, pues no importa si es agua estática o es agua en movimiento, el volumen específico sería el mismo. ¿Entendieron eso, jóvenes? Sí, la inversa de la densidad. Ajá. Así que si se calcula el volumen específico cuando está estático con esta ecuación, o si se calcula cuando está en movimiento con esta ecuación, daría el mismo volumen específico. Metros cúbicos por kilogramo. Si dividimos metros cúbicos entre kilogramos, pues quedan metros cúbicos sobre kilogramo. Y si ahora dividimos metros cúbicos sobre segundo entre kilogramos sobre segundo, se eliminan los segundos y también queda metros cúbicos por kilogramo. Por eso es lo mismo que acá. ¿Quedó entendido eso, jóvenes? ¿Hay alguna duda o pregunta hasta aquí? No. Bien. Pero ahora viene lo siguiente. Si aquí de esta ecuación despejo el volumen estático, cuando conozco una masa estática y su volumen específico, puedo calcular su volumen estático con esta ecuación. Y lo mismo, si despejo de aquí el volumen en movimiento, cuando conozco el flujo de masa y el volumen específico, puedo calcular el flujo de volumen. Para eso se utiliza esta ecuación, para calcular el flujo de volumen. Pero
Y aquí viene algo importante. Resulta que a alguien se le ocurrió que en lugar de flujo de volumen, se le ocurrió el nombre gasto. Gasto. Metros cúbicos por segundo. Y en lugar de usar la B mayúscula punto, que es lo más simple, porque si acá es volumen estático, B mayúscula punto sería volumen en movimiento. Pues a alguien se le ocurrió, si le llamó gasto, entonces usar la letra G mayúscula. Gasto del fluido en movimiento. Y así lo voy a usar aquí en esta clase, porque así se acostumbra. Pero lo que quiero decirles es, no olviden, gasto, ¿realmente qué es gasto? Díganmelo ustedes. ¿Realmente cómo debería de ser el nombre? Flujo de volumen. Así es. No olviden que cuando digamos gasto, en realidad debería de ser flujo de volumen. Pero voy a usarlo así como gasto porque así es común. Pero no lo olviden. Gasto es flujo de volumen. Por lo tanto, esta ecuación la vamos a modificar así. Volumen específico en lugar de flujo de volumen entre flujo de masa, entonces sería gasto entre flujo de masa. Y si en lugar de esta ecuación flujo de volumen igual a flujo de masa por volumen específico, entonces va a ser gasto igual a flujo de masa por volumen específico. Y así es como la vamos a utilizar. En lugar de esta así. Pero repito, y no olviden, aunque lo vamos a usar como gasto, hay que pensar que el gasto es flujo de volumen. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Entendieron esto? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ya quedan 4 minutos y ya no es suficiente para ver lo que sigue y no tiene caso mencionarlo incompleto ahorita. ¿Qué es lo que sigue? Precisamente eso que les acabo de explicar es para poder entender esto que vamos a ver, ecuación de continuidad. Y de hecho, esta es la ecuación que les acabo de mostrar. Gasto igual a flujo de masa por uno específico. Es la ecuación que les acabo de mostrar que vamos a utilizar. Así. Gasto igual a flujo de masa por uno específico. Esto es. Pero aquí hay algo más que les voy a explicar, pero eso ya lo dejo para el lunes. El gasto es la que se utiliza en la ecuación de Bernoulli. ¿Perdón? Pregunto. El gasto es la que se complementa con la ecuación de Bernoulli.